el reclutamiento y la selección del personal. Estoy segura que la gran mayoría de ustedes, al momento de revisar las bolsas laborales, habrán podido verificar que en puestos de asistente o auxiliar o inclusive analista, pero ya a un mayor nivel o grado de responsabilidad, se ve muchísimo el tema de planificación, reclutamiento y selección de personal, ¿sí? Hoy vamos a ver eso. El objetivo de hoy es justamente comprender el proceso de planificación y reclutamiento de personal como parte de la gestión estratégica del talento humano, porque es algo básico. Lo vamos a ver a lo largo de casi toda nuestra trayectoria en el área de gestión de recursos humanos. Vamos a identificar hoy también las etapas de estos procesos y cuáles son algunas de las herramientas que nos pueden ayudar a gestionar mejor cada uno de estos procesos. Cada uno tiene su complejidad, cada uno tiene una seguidilla de pasos que debemos de conocer para poder ejecutar con eficiencia, ¿sí? Vamos a ver entonces, vamos a comenzar por lo más básico. ¿Qué es la planificación de personal? ¿A qué nos hace alusión esta pregunta? La planificación de personal es un proceso mediante el cual se estima, se calcula, se deduce a través de un análisis cuál es el número de empleados y en su defecto cuál es el tipo de trabajadores o empleados que la empresa va a necesitar en un futuro. ¿Para qué? Pues para lograr los objetivos estratégicos de la misma. En otras palabras, yo como gestor de recursos humanos, de repente como auxiliar, asistente, analista, tengo que constantemente identificar de manera estratégica y también de manera planificada cuál es el número de trabajadores que yo necesito tener incorporada en la planilla. Y yo en su defecto, cuál es el número de trabajadores que yo necesito reclutar para poder tener completa la planilla de mi personal. Aquí no hay subjetividades. Esto es un proceso meramente objetivo y estratégico. Responde a una necesidad. Mayormente responde a un requerimiento. Estos requerimientos pueden ser por un inicio de obra, por un inicio de actividad, por de repente se puede establecer el reclutamiento de personal por un proceso de alza en el mercado, de repente por temporadas de alza en ventas, se puede requerir personal nuevo. Entonces, el área de recursos humanos, por eso hablamos en la clase anterior, tiene que tener muy en claro cuáles son el objetivo de la empresa, cuál es el rubro o el core de la empresa para poder entender su dinámica de movimiento. La dinámica de las empresas no es estática, no es lineal, está en constante vaivén. Tiene temporadas de alza donde se requiere más personal, tiene temporadas de baja donde hay que de repente hacer una suspensión perfecta o imperfecta o en su defecto contratar cierto tipo de personal de manera estratégica para que solo labore por la temporada que uno necesita. Por eso es importante que el área de recursos humanos conozca cómo se mueve el rubro de la empresa y conocer muy de primera mano cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa, porque nosotros tenemos que anticiparnos al futuro. Si ya sabemos, por ejemplo, que si nosotros trabajamos en una empresa que vende zapatos, zapatos de dama, y ya estamos cerca de repente al Día de la Madre, es más que seguro, más que fijo, que esa va a ser la temporada de mayor ventas y por lo tanto yo debo anticiparme que mis locales de venta van a necesitar más personal, más trabajadores que justamente puedan responder a esta oferta del mercado, esta demanda del mercado y justamente responder a todas las necesidades que se presenten. Por eso el área de recursos humanos es clave y estratégico y tiene que conocer muy bien cómo se mueve el rubro. Por eso es importante reunirnos con la gerencia, reunirnos con los jefes para poder prever cuántas personas
yo necesito reclutar o a cuántos trabajadores vamos a tener que suspender porque estamos en una etapa de baja, o si la empresa se va a expandir, si va a crear nuevas sedes, nuevas sucursales. Nosotros con mucha anticipación ya debemos de estar notificados e ir gestionando justamente la planificación del personal que se va a necesitar gestionar, cubrir, reponer o en su defecto cesar. Por eso, la planificación del personal va a ser uno de los pilares claves en los procesos de gestión de recursos humanos. Y como todo proceso, tiene fases. La primera fase, lo primero que debemos de hacer para poder realizar esta planificación del personal es justamente analizar el entorno de la empresa, analizar el entorno organizacional. Ese va a ser mi primer paso. ¿Qué debo hacer aquí? Reunirme con los jefes, reunirme con las gerencias, evaluar cuáles son los posibles cambios que se van a dar a futuro en la organización. Si van a haber cambios internos, se van a mover algunos puestos, algunas áreas, se van a crear nuevos puestos o se van a dar de baja a puestos que ya no son necesarios. Cambios externos. Hay periodos de alza, como les digo, de baja en el mercado, se van a abrir nuevas sedes, nuevas sucursales, se va a conformar un holding empresarial, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. Mayormente esto está relacionado a un análisis de la empresa en cuanto a si va a crecer, si es que van a haber jubilaciones. También yo tengo que estar revisando mi planilla y poder constatar cuántos de mis trabajadores ya están en edad próxima a jubilación o cuántos de mis trabajadoras ya están próximas a entrar en su licencia por maternidad. De repente necesito contratar personal temporal que cubra la vacante que mi trabajadora está dejando temporalmente. Si es que hay rotación de personal, si es que tengo ya en claro que mis ciertos puestos en mi empresa rotan constantemente, es decir, el personal que trabaja ahí sale, entra, no duran mucho tiempo, quizás es un puesto un poco engorroso, pesado. Si ya sé que esa vacante, ese tipo de perfil suele rotar, a eso le llamamos rotación de personal, cuando hay muchas entradas y salidas, contrataciones y ceses o renuncias en ciertos puestos, yo ya debo de estar con la mente de prever esa situación y gestionar mi planificación del personal, gestionar el área de recursos humanos, mi propio tiempo para poder cubrir todas estas variables, todas estas aristas. Entonces, lo primero que tenemos de hacer al momento de planificar es analizar el entorno organizacional. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es, y ahora sí, analizar los puestos y perfiles. Ok, una vez que ya me reuní con mis jefes, ya me dijeron que sí, se va a contratar 20 vendedores más por la etapa de ventas, en la etapa de alza en las ventas, entonces yo ya debo de saber cuál es el perfil del puesto de ese personal, de esos vendedores que yo voy a necesitar contratar. No puede haber aquí en la administración improvisación. Nosotros los gestores de recursos humanos trabajamos en función a los manuales, políticas y normativas, tanto de la empresa como políticas y normativas del Estado, que regulan y norman justamente la legislación laboral. Y nosotros tenemos que tener claro cuáles son los puestos y el perfil de la vacante que yo voy a reclutar. Si existe, es muy probable que yo lo voy a encontrar en el manual de organización y funciones, el famoso MOF. No existe empresa sin ese documento, ¿ok? Lo voy a dejar aquí en el chat. El famoso MOF es el manual de organización y funciones. Ahí vamos a encontrar, todos deberían en realidad, deberían estar todos los puestos de trabajo en la empresa, todos los perfiles, y deben de estar detallado en cada perfil las funciones, las competencias y los conocimientos requeridos para ese puesto, para ese perfil, para ese vacante.
Si no existe, supongamos que tenemos ya el MOF en la empresa, pero justo esa vacante que me han pedido cubrir es nueva. No existe en el MOF, no está ese puesto en el MOF. ¿Qué es lo que corresponde ahí? Levantar la información, reunirme con el personal que va a estar a cargo de este puesto, con los jefes, coordinadores, para de esta manera hacer un estudio de las funciones, poder detallar de manera específica cuáles son las funciones que va a cumplir ese nuevo puesto y así de esa manera analizar cuáles deben de ser las competencias que debe tener ese trabajador, así como los conocimientos requeridos, nivel de estudios, certificaciones que debe de tener ese puesto de trabajo. Entonces, la segunda fase del proceso de planificación de personal es analizar el puesto y perfil que yo voy a contratar en un futuro, que voy a necesitar en el futuro y el cual debo de cubrir. La tercera fase, ya aquí vamos entrando a un nivel más macro, es el análisis de la proyección de necesidades. Aquí ya entramos a analizar de manera incluso más cuantificable cuántos y qué tipo de trabajadores se necesitarán a corto, mediano y largo plazo. Aquí es muy importante que el área de recursos humanos trabaje de la mano con el área de finanzas, ¿por qué no? Con la gerencia general, con la administración general, tener reuniones con el área de ventas y poder trabajar en función a proyecciones. De esa manera, Recursos Humanos va a poder tener un plan de contingencia, o en su defecto va a armar un plan de acción para dar soporte a las nuevas necesidades del futuro. Esa es la planificación del personal. Nosotros tenemos que tener un plan estratégico bien detallado, bien normado, donde podamos así de esa manera anticiparnos a la cantidad de trabajadores que vamos a necesitar. Si se puede prever en distintos periodos de tiempo, es decir, saber cuántos trabajadores voy a necesitar en corto, mediano y a largo plazo, sería ideal. Lo que aquí yo les doy el tip y siempre recomiendo, si ya sabemos que se necesitan trabajadores por campañas, por alza, por incremento de actividad en el mercado, es mejor tener una base de datos o un backup del listado de candidatos al cual yo puedo recurrir en caso yo necesite hacer una contratación rápida. Y de esa manera gano tiempo. La estrategia que uno aplique en la planificación del personal va a marcar la diferencia entre un asistente saturado y atareado y un asistente que ya se provisionó y logró prever a futuro este tipo de alzas, ¿sí? No es solo reclutar y quedarme ahí, es anticiparme al futuro y para eso hay que conocer muy bien las estrategias de planificación de personal. Y en cuarto lugar, por lo tanto, dentro de las fases del proceso, nosotros también, dentro de esta planificación de personal, más allá de reclutar nuevas personas, tenemos que comprender que la retención de personal va a ser clave porque de nada nos sirve estar reclutando personal nuevo cada mes, cada quincena, cada 20 días y constantemente se están yendo. De nada me sirve hacer un buen proceso de reclutamiento y selección si mi empresa o mi puesto contempla una fuga de talento. No se puede fugar el talento, ese perfil, ese trabajador que tanto trabajo me costó conseguir e incorporar a la empresa, lo ideal es que se quede al menos 3 meses, 6 meses, un año. Va a depender de cuán viable sea la proyección. Entonces, para que yo pueda contemplar la retención del personal, la retención del talento, yo tengo que armar también un plan de acción. Mayormente responder a los indicadores de satisfacción del trabajador, que hemos hablado en la clase anterior. ¿Qué es lo que buscan los trabajadores? Un trato con respeto, que los capaciten, programas de formación, líneas de carrera, descuentos, planes de sucesión, promoción interna, ¿por qué no? Que asciendan de manera interna, ofrecerles la posibilidad de una línea de carrera, estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Entonces, la planificación de personal contempla
todas estas fases, desde el análisis de la necesidad hasta el cómo voy a retener a mi talento, para que de esa manera este proceso no deje de ser eficiente. Lo ideal es mantener una secuencia cíclica que de una u otra manera pueda reabastecer a la necesidad de la cantidad de trabajadores que pueda necesitar la empresa. Eso es lo idóneo, eso es lo ideal. Ahora bien, aquí les quiero mostrar un ejemplo para que se pueda graficar mejor la idea de hacia dónde apunta la planificación. Una empresa de construcción proyecta abrir 3 obras nuevas en los próximos 6 meses. Me detengo. Una empresa de construcción, estamos hablando de una construcción, de una constructora, ¿sí? De ingeniería civil, donde estamos claro que una obra de ingeniería civil no solamente la ejecutan 10, 20 trabajadores. Mayormente estamos hablando aquí de 50 trabajadores de distintos niveles. Tenemos obreros, tenemos arquitectos, ingenieros, maestros, etcétera, etcétera. Entonces, la logística que se mueve en este tipo de proyectos es muy grande. Por lo tanto, si nos toca laborar en un rubro como este, como gestores de recursos humanos ya debemos de tener claro cuáles son los perfiles que estamos manejando y cómo es que se mueve el rubro. Y como lo vemos aquí, una empresa de construcción siempre busca adquirir nuevos proyectos, ejecutar nuevos proyectos, ya sea en el sector privado o licitaciones con el Estado. Y en este caso, proyecta abrir 3 nuevas obras en 6 meses. Entonces, aquí Recursos Humanos tiene que tener un plan de cómo contratar todo ese personal sin morir en el intento. Tenemos que ser estrategas, por lo tanto, debemos de planificar. Ahí entra la planificación de personal. Planificar la contratación de todos los puestos operarios que vamos a necesitar. Operarios nos referimos a este tipo de perfil. Todos los personal técnico, administrativo también, algunos puestos especializados que son quizás más difíciles de conseguir, con mayor razón, esos puestos o vacantes se deben de publicar con mayor anterioridad en las bolsas de trabajo. Y claro está, toda esta planificación debe moverse en función a un cronograma y presupuesto preestablecido. Porque muchas veces, y les quizás lo han visto, les va a ocurrir, el área, si es que es pequeña, no se da abasto y por estrategia lo que recurren las empresas o las áreas de recursos humanos es tercerizar el proceso de reclutamiento y selección, sobre todo cuando ya su mano de obra, su personal, los asistentes auxiliares no se dan abasto y el tiempo en este tipo de proyectos es oro. No pueden haber retrasos. Como ya sé que en este tipo de rubros no se contemplan los retrasos, es muy probable que el jefe o gerente opte por tercerizar alguna de estas obras o tercerizar la contratación o gestión del personal. Va a depender mucho de cuál sea la estrategia de cada área. Y la gestión de personal, esta previsión, esta anticipación de la gestión tiene sus ventajas. De esta manera nosotros como gestores vamos a lograr anticipar la carencia de talento. Lo ideal es que no existan vacantes sin contratar. Lo ideal es que todos los puestos se cubran dentro del tiempo establecido. Se reduce la improvisación. No podemos dejar al azar un proceso de este tipo porque a más riguroso, objetivo y pautado sea, menor va a ser la probabilidad de cometer errores. Y de esta manera, pues, mejoramos la eficiencia operativa. Tal y como lo dijo Chavenato en el 2017, planificar el talento es prever las necesidades futuras de personal con base, aquí está, en la estrategia de la organización. Por eso es que el área de recursos humanos tiene que trabajar en función a la estrategia organizacional de la empresa y poder moverse juntos de la mano y que sus tiempos estén sincronizados.
para de esa manera evitar las carencias de talento y o en su defecto prever la fuga del talento. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí quisiera saber si es que hay alguna duda, alguna consulta respecto a la planificación. De lo contrario, por favor, me lo hacen saber con una mano arriba, un pulgar de confirmación, de feedback, para poder continuar y movernos a la siguiente parte. Muchas gracias, Estela, Yanira, Sujay, Liz, gracias, Gloria, excelente. Muy bien, Joemi, Milagros, Luxani, Sofía, Luxaini, muy bien, perfecto. Genial, Grace, muy bien. Recuerden, gracias María, recuerden todos, si alguien tiene alguna duda, una consulta, por favor, no duden en formularlo a través del chat, ¿sí? Para eso estamos aquí, para que todo quede súper claro y poder resolver sus dudas al respecto. Yo sé que es bastante info, por lo tanto, si desean que me detenga y volver a explicar un punto, con mucho gusto lo realizo, ¿sí? Miren, tal y como vimos aquí, para gestionar la planificación del personal, más allá del análisis, lo que va a marcar la pauta en un proceso de este tipo, y yo diría es uno de los pilares más importantes, es justamente el análisis de puestos y perfiles. Si yo conozco mis puestos, sé cuántos puestos hay en mi organización y conozco cuáles son los perfiles, cuántos mandos medios tengo, cuántos mandos altos, cuántos gerenciales, cuántos operativos, tengo una noción de cómo es que se mueve mi organigrama, va a ser más fácil para mí realizar la planificación del personal. Y para hablar de reclutamiento de personal, es importantísimo, mucha atención por favor, es muy importante primero, antes de ver la reclutación de personal, es importante que ustedes sepan esto de aquí, los puestos y los perfiles. Y aquí está. Nosotros debemos de conocer los perfiles de puesto. Y tal y como lo mencioné hace un instante, estos perfiles de puesto están en el manual de organización y funciones, en el famoso MOF. Si ya existe en tu empresa, que suele ser así, genial. Simplemente cuando te manden a reclutar, revisas el MOF, revisas el perfil y en función a eso publicas tu vacante en la bolsa laboral. ¿Por qué? Porque en el MOF está el perfil completo y tal y como lo dice la definición que vemos aquí. Un perfil de puesto es un documento que describe con precisión todo acerca del puesto. Aquí se va a detallar el propósito del puesto, las funciones y responsabilidades clave del puesto, las competencias técnicas y habilidades blandas requeridas, ¿sí? Las cualificaciones educativas y mayormente aquellas certificaciones, nivel de estudios requeridos, superiores, técnicos, especializaciones, eso debe estar detallado en el perfil de puesto y el nivel o el tiempo de experiencia necesaria en la vacante o en el puesto de trabajo. Y por último, también debe estar contemplado en el perfil del puesto las condiciones de trabajo. Es un trabajo fijo, es un trabajo temporal, es un trabajo a tiempo completo, el horario de trabajo, si es presencial, es virtual, es híbrido. Toda esa información debe estar contemplada en el perfil, así como también las oportunidades de crecimiento profesional. Si está contemplado en esa vacante la línea de carrera o no, si está contemplado en la vacante el crecimiento, la capacitación, porque de repente hay puestos que no se dan, no está contemplado. Y sería un error del reclutador publicar en la bolsa que sí hay línea de carrera en ese perfil, cuando en realidad en la organización, en el MOF, contempla que no. He visto errores de ese tipo que perjudican mucho, sobre todo a los asistentes, auxiliares del área de recursos humanos.
hay que tener bien desarrollado este documento, el perfil de puesto, porque es la base para todo, ¿sí? Es la base para casi todos los procesos en el área de recursos humanos. Antes de ir a esta segunda parte, quiero responder una pregunta de su compañera Natalie. Ella nos dice, al implementar un nuevo puesto en la organización, el Departamento de Recursos Humanos es el encargado de incluir ese nuevo puesto al manual de organización y funciones. Sí, Natalie, es correcto. Si se crea un nuevo puesto, una nueva vacante, si en el organigrama se contempla la creación de una nueva área, una nueva gerencia, subárea, departamentos y ponen de nuevos puestos, es recursos humanos quien tiene que ir y levantar toda esta información sobre ese puesto y colocarlo en el MOF. Es responsabilidad de recursos humanos. Muchas gracias por tu pregunta, Natalie. Sí, por eso es que es importante para nosotros comprender esto, porque les soy bien franca, mayormente quien hace este levantamiento de información es el asistente de recursos humanos o el auxiliar de recursos humanos, ¿sí? Por eso es importante que ustedes conozcan qué es lo que debe de contener el documento y por qué es importante. Miren ustedes, sirve para casi todo en recursos humanos. En el proceso de selección, claro que sí, porque nos ayuda a definir con claridad qué es lo que vamos a evaluar en un candidato, ¿sí? Y también porque me da la información que yo voy a publicar en la bolsa de trabajo, ¿verdad? La vacante que yo voy a publicar en la bolsa de trabajo. Punto número 1. Punto número 2, nos sirve para la evaluación de desempeño, porque recuerden, en el perfil de puesto se colocan las competencias. Si el puesto está claro, está bien definido, yo ya sé cómo evaluar el desempeño de ese puesto a través de las competencias básicas que debe de tener ese trabajador. Entonces, de esa manera, un buen perfil de puesto bien desarrollado en el MOF nos permite establecer cuáles son las expectativas claras y medibles de ese trabajador en ese puesto de trabajo. Punto número 3. Nos ayuda a identificar las brechas de competencia a cubrir. Es decir, me ayuda a mí identificar si ese trabajador necesita capacitación o no y sobre todo, en qué temas debe ser capacitado. Si es que es una vacante, por ejemplo, un asistente de contabilidad, y la empresa trabajaba durante muchos años con Microsoft Excel, ¿no? Entonces, yo aquí en mis cualificaciones educativas de ese perfil, se le solicitaba que tenga una certificación del dominio de Excel a un nivel avanzado. Se trabajaba con macros. Muchos años la empresa en el área de contabilidad trabajaban con macros. Y por lo tanto, el perfil de mi contador era certificación en macros. Punto. Pero justo el mes pasado llegó un nuevo jefe de contabilidad y trajo como novedad, digamos, el sistema Power BI. Entonces ya no queremos un asistente de contabilidad, un contador que trabaje con macros, sino vamos a necesitar un trabajador que cubra justamente la necesidad de trabajar con Power BI. Y si ese trabajador que ya está en el puesto actualmente no conoce Power BI, pero en el MOF, en el perfil de puesto, ya se colocó que sí debe conocer Power BI porque así lo necesita su puesto y sus funciones, aquí hemos identificado una brecha de capacitación. Si ese trabajador es muy bueno y deseamos que continúe en la empresa, lo idóneo será, tal y como vimos en la clase anterior, el reskilling o el upskilling, ¿verdad? El upskilling, darle la capacitación, quizás darle la flexibilidad de horario para que pueda llevar el curso de Power BI, o si la empresa tiene la solvencia o está en el presupuesto, pagarle el curso de Power BI, que se capacite, se certifique y de esa manera pueda seguir desarrollando sus funciones sin ningún impedimento. El puesto, el perfil de puesto nos sirve también en todo lo que corresponde a capacitación, desarrollo o formación, ¿sí? Depende de cómo lo llame el área o la empresa. Y en cuarto lugar,
Un buen perfil de puesto, bien diseñado, bien claro, bien estratégico, nos puede ayudar a detectar el potencial para roles futuros de mis trabajadores. Es decir, si la empresa está implementando la política de línea de carrera o plan de sucesión, definitivamente lo ideal va a ser recurrir al perfil de puesto, ver el MOF, actualizar el MOF y de esa manera evaluar a los candidatos y detectar quiénes están listos para subir en la jerarquía del organigrama, quienes están listos para un ascenso, hacer un reclutamiento interno, una evaluación interna y darles la promoción que se les ofreció. Es ideal cumplir con ello, ¿verdad? No hay nada peor que dar expectativas vanas, vacías al trabajador. Si se les ofrece oportunidad de crecimiento profesional y se da la oportunidad con un plan de sucesión, con línea de carrera, nada mejor que detectarlo a tiempo y darle la oportunidad a los trabajadores que verdaderamente lo necesitan. Entonces nos vamos dando cuenta que casi en todo momento, en casi todos los procesos de la gestión de recursos humanos, vamos a tener a nuestro lado el MOF con todos los perfiles de puestos de la organización, de la empresa. Un buen perfil de puesto es como un mapa. Nos guía, nos orienta y evita desvíos innecesarios. Por eso es que siempre recomiendan al asistente, al auxiliar, tener especial cuidado al momento de levantar esta información. Y siempre es necesario mantener actualizado el perfil de puesto IMOF. Cada cierto tiempo, de manera periódica, hacer un nuevo levantamiento de información para poder constatar si el puesto sigue manteniendo las mismas funciones o no, si sigue requiriendo las mismas calificaciones, nivel educativo o no. Debemos de tenerlo actualizado para evitar reprocesos o errores. Muy bien. Hasta ahí, antes de ir con el detalle del puesto. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, me hacen saber. Si no, ya saben, manito arriba. Si está todo claro, por favor. Gracias, Estela, Gloria, Natalie, Ingrid, muy bien. Interesante, ¿verdad? Y convergen todo. Muy bien. Yoimi, gracias María. Muy bien. Excelente, Yainira. Gracias. Muy bien. Entonces, miren, lo que forma parte de un perfil del puesto son estos componentes clave. Miren, no hay un estándar, ¿sí? No hay una información básica, un estándar que se cumpla en todas las empresas. Hay empresas que lo manejan de distinta manera, pero lo que sí podemos hacer es guiarnos de la estructura de un perfil del puesto diseñado por la ISO 9001. La ISO 9001, que ya hemos hablado en la clase anterior, la ISO de calidad, contempla también un formato o estructura de perfil de puesto. Y aquí les he traído algunas de estos componentes que deben de estar sí o sí en tu MOF, en tu perfil de puesto, que no debe faltar. Primero y clave, el nombre del puesto, la información básica del cargo, cuál es el nombre del puesto, a qué departamento pertenece y quién es su jefe inmediato. Básico en el perfil del puesto, la identificación. En segundo lugar, el objetivo. ¿Cuál es el propósito del cargo? Aquí tenemos un ejemplo. Coordinar procesos de selección para cubrir vacantes estratégicas. Y estoy segura que cuando ustedes han entrado a alguna bolsa de trabajo, al momento de buscar una vacante o un puesto en específico, se habrán encontrado con la misma estructura, ¿sí? Miren, les quiero mostrar un ejemplo para que quede más claro. Aquí está. Voy a compartirles mi pantalla y ahí lo estamos viendo. Miren, el nombre del puesto es analista senior de gestión de personas, ¿sí? Y aquí, ahí nomás, al inicio de todo está el objetivo del puesto. Se van dando cuenta que tal y como está en el MOF, es que los asistentes o auxiliares
publican la vacante en la bolsa de trabajo, título del puesto y objetivo del puesto. Y quiero que noten algo en la redacción, porque la redacción del objetivo del puesto es muy importante. Como en este objetivo debe quedar claro el propósito principal del puesto, lo ideal es que se detalle las acciones a desarrollar con verbos. Y aquí lo tenemos: atraer, desarrollar, fidelizar, impulsar, ¿sí? Tenemos coordinar. Entonces, siempre yo les recomiendo redactar el objetivo del puesto comenzando con los verbos. Y de manera corta, breve, pero precisa, debe de quedar claro al lector a primera lectura, a primera instancia, cuál es el objetivo del puesto. Tiene que ser legible, entendible, que no esté sujeto a 2, 3 o 4 interpretaciones, sino que debe ser puntual y preciso, ¿sí? Eso es lo idóneo en este tipo de perfiles de puesto. Ahora, punto número 3. Aquí viene lo bueno. Las funciones y las responsabilidades. Aquí debemos de detallar a manera de listado o bullets cuáles son las actividades principales que realiza el puesto. Mayormente es un listado enumerado por bullets con letras. Y lo ideal aquí también es que siempre inicie con un verbo. Y aquí lo estamos viendo, miren, en este mismo ejemplo. Aquí están detallando las funciones, solo que aquí de manera estratégica, si lo considero la empresa, lo dividió en subáreas. Por ejemplo, aquí ha detallado la función de atracción del talento. Coliderar, verbo. Experiencia de onboarding, diseñar y liderar, verbo también. Formación y desarrollo, impulsar la estrategia, impulsar, verbo. Gestión de desempeño, administrar, otro verbo. Implementar. ¿Por qué? De esta manera es más fácil de entender las funciones. Debe de quedar claro. Las personas que postulan a mi vacante deben de tener claro cuáles son las funciones. Y yo también, al momento del proceso de reclutamiento, de evaluación, yo debo de tener claro qué es lo que voy a evaluar en función a estas funciones del puesto, valga la redundancia. ¿Sí? Ahora bien, en cuarto lugar, muy importante, las competencias. Debemos de colocar en el perfil de puesto cuáles son las habilidades, aptitudes, actitudes necesarias que debe de tener ese trabajador para desempeñar este puesto o cargo. Mayormente aquí se detallan los niveles de las habilidades en función a las funciones que va a tener, ¿no? Principalmente, miren, y aquí tenemos el ejemplo: comunicación asertiva, empatía, creatividad, proactividad e influencia. Teóricamente, se puede decir que como mínimo en el perfil de puesto deben estar contempladas 5 competencias, ¿sí? Mayormente suelen ser 3 transversales, es decir, 3 que involucren a toda la organización, 3 competencias transversales y 2 competencias específicas al puesto o 3 competencias específicas al puesto. No recomiendo colocar 7, 8, 9, 10 competencias. No, porque es difícil de evaluar. No es recomendable y porque muchas veces suele ser redundante. Si ya puse comunicación eh, y hay una competencia que es homóloga o muy parecida, pues ya no va a ser necesario colocarla, ¿sí? Solo aquellas que son necesarias para desempeñar el cargo de manera eficiente. Número 5, las cualificaciones educativas, que en otras palabras es la formación que requiere el trabajador para cumplir las funciones del puesto. Si se quiere licenciado, bachiller, con diplomados, con certificaciones de estudios,
con certificaciones que muestran estudios previos en gestión de recursos humanos, certificaciones de conocimientos en sistemas informáticos, Word, Excel, si se requiere nivel de inglés, manejo de inglés, etcétera, etcétera. La experiencia, que es la trayectoria laboral previa, cuántos años debe de tener en puestos similares, ¿no? Mayormente se coloca de esta manera, 2, 3 años en el puesto o área que se está buscando o afines, ¿no? Han visto ustedes que se coloca de esa manera. Número 7, las condiciones de trabajo, cómo va a laborar el trabajador, si va a ser en modalidad híbrida, cuál va a ser su horario de oficina, y por último, las oportunidades de desarrollo, si hay posibilidades de crecimiento o no, si es que ese perfil tiene posibilidad de ascenso, si se puede detallar el puesto, genial, de lo contrario simplemente colocamos el nivel de oportunidad que se está entregando a ese puesto dentro de la empresa. Entonces, con esto estoy segura que surge la pregunta más importante. ¿Y cómo elaboramos este perfil de puesto? Simplemente es reunirse, conversar y redactar. No. Lo ideal es que el levantamiento de información, la redacción del perfil del puesto, siga una estructura detallada y organizada. No puede haber improvisación en el levantamiento de información. Tiene que ser un análisis riguroso y muy delicado, porque si no quedaron claras las funciones y quedaron aristas sueltas, podemos cometer un error que mañana más tarde nos genere problemas. Porque créanme, todo recae en el área de recursos humanos. Entonces, si ustedes que aún no tienen experiencia en el área y desean incorporarse y entran a trabajar como asistentes auxiliares, estoy segura que les van a mandar a elaborar un perfil de puesto. Entonces, mucha atención porque esto sí es importante. Para elaborar un perfil del puesto, debo de tener claro y ser consciente que la clave está en obtener información directamente de todas las personas que conocen el puesto. Si ya hay un jefe en el área que está justamente solicitando la creación de este puesto, pedirle a él, entrevistarlo a él e interrogarlo y pedirle toda la información necesaria para poder rellenar justamente los campos, los componentes que tenemos aquí. Todas las preguntas que voy a hacer, todas las entrevistas, todo va a ir en función a completar la información de los componentes de mi perfil de puesto. Ese es el objetivo. Y la información debe de ser verídica, ¿sí? Por eso es que tenemos que pedirle la información a todos los que conocen el puesto. Y existen 4 métodos que nos pueden ayudar. Si haces los 4, genial, pero al menos 2 o 3 de ellos debes de aplicar para que tu información sea verídica y confiable. Estamos hablando aquí de validez y confiabilidad de los datos. Por más que sean datos cualitativos, se deben de someter a ese nivel de rigurosidad para evitar datos falseados o datos erróneos, ¿ok? Primero, para elaborar el perfil del puesto, hacerle una entrevista, hablar con la persona que ocupa actualmente el puesto o en su defecto la persona que está solicitando el puesto. Y a veces suele ser el jefe, el supervisor, el coordinador. Entrevistarme con él. Ahora, ¿por qué se llama entrevista estructurada? Porque no es una conversación coloquial abierta, improvisada. Se llama entrevista estructurada a la conversación, la reunión entre dos personas que ya siguen una pauta de preguntas, que ya tiene pauteado las preguntas. Es decir, tú como asistente o auxiliar debes de reunirte con esta persona con un listado de preguntas que te ayuden a responder o rellenar la información de todos estos componentes. Debo hacer preguntas claves para poder tener la información de la identificación del puesto. Debo de saber qué preguntas realizarle para que esta persona me pueda decir cuál es el objetivo del puesto.
Porque a veces nos ocurre, y estoy segura que les va a ocurrir a ustedes también, que cuando uno va a levantar esta información y le pregunta al jefe, bueno, señor, ¿y cuál es el objetivo del puesto? Nos dicen cosas como ver la computadora y hacer informes. Pero nosotros sabemos que el objetivo del puesto no puede ir redactado así. Bonito sería que a buenas y primeras, la persona que estamos entrevistando nos dé la información tal y como lo requiere el manual. Entonces aquí entra la pericia. Hay que formular y reformular la pregunta hasta que la idea tome forma y nosotros poder armar el objetivo del puesto. Muchas veces, a buenas y primeras, no nos dan la información como se requiere. Por eso es que yo les digo, la entrevista estructurada es vital importancia. Necesitan ustedes llevar un listado de preguntas. ¿Cuántas preguntas debo hacer para poder obtener el objetivo del puesto? ¿Qué preguntas debo de formularle? ¿Cuántas veces debo de repetirle? Si no me quedó claro. Y sobre todo, establecer el tiempo necesario para que ustedes puedan levantar bien la información. Si es un puesto nuevo, un puesto complicado, y ya sé que mi entrevistado me da la información por cucharitas, como decimos, pues definitivamente me va a tomar mucho más tiempo. No puedo yo designar 20 minutos a una entrevista de este tipo. Yo sugeriría entre 40 hasta 60 minutos. Va a depender mucho del tipo de persona con el cual estemos conversando. Si es una persona que maneja un lenguaje coloquial, si es una persona que maneja un lenguaje informal, que no entiende el concepto de los verbos y que le cuesta explicarme, con mayor razón tengo que armar bien las preguntas que voy a interrogar a mi entrevistado y de esa manera yo en los 60 minutos, en el tiempo que me han designado, poder completar toda la información necesaria. Debo hacer preguntas que estén relacionadas a las tareas diarias que realiza ese trabajador, cuáles son los desafíos que va a realizar ese puesto y qué habilidades requiere y sobre todo cuáles son las metas a las cuales debe de responder ese trabajador en ese puesto de trabajo. Ese es el método número 1. Un poco más tedioso quizás sí, pero va a ser inevitable no entrevistar. Den por seguro de que este método va a ser el que más se va a utilizar, ¿sí? El más necesario, el que más se va a utilizar. Ahora, el método número 2, observación directa. Mayormente, la observación directa es un complemento de la entrevista estructurada. Digamos que no quedaron claras las tareas, hubieron vacíos en cuanto a los desafíos y metas. Lo que yo puedo optar por hacer es ir personalmente in situ, como llamamos, en el lugar del desarrollo de las funciones, ir y observar cómo ejecuta el trabajador, el actual trabajador del puesto o el supervisor del puesto, las funciones que están solicitando en el nuevo perfil. Se trata pues de seguir a la persona durante su jornada laboral, observar pero sin interferir. Lo ideal es no molestar, no hacerles perder el tiempo, evitar hacer muchas preguntas, no interferir en la jornada laboral. Porque lo que nosotros queremos hacer es simplemente observar lo que realmente hace el perfil del puesto y complementarlo justamente con lo que está escrito, con las respuestas que nos han dado en la entrevista. A veces no siempre, a buenas y primeras, nos dan la información completa y ahí viene nuestro expertise, nuestras habilidades investigativas, por así decirlo, para poder completar la información que se requiere. Número 3, los cuestionarios. Estos cuestionarios son muy útiles cuando se requiere levantar la información de varios puestos, ¿sí? Hay veces donde ya el asistente o el auxiliar no se da abasto. Son muchos puestos de trabajo. Es imposible designar una hora a cada coordinador para poder hacer la entrevista de 5, 10, 15 perfiles. No nos da el tiempo. En esos casos, si es que no existe el tiempo disponible, podemos armar cuestionarios, escribir nosotros o diseñar un cuestionario. Mayormente yo aquí recomiendo
un cuestionario con alternativas o también llamado cuestionario Likert, ¿sí? Son estos famosos cuestionarios donde nos dan 5 alternativas, 6 alternativas, hasta 10 alternativas, donde de esa manera pues yo gane tiempo y sea más eficiente al momento de levantar la información. Estos cuestionarios también nos va a ayudar cuando no es posible hacer las entrevistas, ¿sí? Puede ser un buen complemento, pero aquí va a necesitarse que este cuestionario esté bien elaborado. Si el cuestionario no contempla todas las aristas, es decir, si el cuestionario no contempla todos los componentes que yo necesito para mi perfil del puesto, voy aquí a tener un error, un vacío o probablemente un reproceso. Voy a tener que volver a aplicar el cuestionario previo rediseño. Hay que tomarnos el tiempo en elaborar bien el cuestionario, contemplar cuántas preguntas se necesita para completar el perfil del puesto y que las alternativas que yo le coloque a cada pregunta sean fáciles de entender al evaluado, ¿ok? Puede aplicarse de manera virtual como también de manera presencial, va a depender mucho de cuál es la situación. Y algo que sí recomiendo es ser flexibles con los tiempos de entrega. Nos va a ocurrir que los jefes, los coordinadores, los que solicitan las nuevas vacantes o los nuevos puestos, no tienen tiempo. Va a ser un mínimo común denominador en ustedes que no les van a dar el tiempo que ustedes necesitan. Entonces, aquí es donde estas estrategias bien elaboradas, bien pensadas, nos pueden ayudar a cumplir de manera eficiente con este famoso deadline. Y si se da la oportunidad, pues tratar de ser flexible con estos jefes a fin de que puedan responder de manera correcta la información, porque es importante que la información sea verídica. Si el trabajador, el jefe, el coordinador responde el cuestionario al azar o simplemente por responder de mala gana, definitivamente me va a dar resultados erróneos y voy a levantar un puesto con información errónea. Y ya nos dimos cuenta, un perfil mal diseñado puede malograr todos estos procesos. Es importantísimo que el perfil esté bien redactado, que la información sea veraz, ¿ok? Y que esté alineada con la realidad del perfil o del puesto. Y por último, la cuarta estrategia, el análisis documental. Esto también suele ser complementario a la entrevista, complementario al cuestionario y complementario a la observación directa. La gran mayoría de ocasiones utilizamos las cuatro, pero si por ahí pueden omitir algunas y hacen entrevista, pues ya no es necesario cuestionario, ¿no? En este caso, el análisis documental no es más que revisar documentos previos, perfiles anteriores, manuales anteriores, quizás una versión anterior al manual actual, organigramas que se diseñaron con anterioridad, revisar también las evaluaciones de desempeño. ¿Por qué? Porque la evaluación de desempeño está en las competencias y desde ahí puedo desglosar la data, hacer un match con la información anterior y la información actual y así poder realizar un análisis completo del nuevo perfil. Todas estas estrategias valen, ¿sí? Recomendación. Usar varias fuentes les permitirá construir un perfil más completo y por lo tanto más objetivo, ¿sí? Ahora sí, terminamos con planificación de personal, ya entendimos lo que es el perfil del puesto, ya entendimos qué es el MOF. Ahora sí, vámonos con reclutamiento de personal, ¿sí? El reclutamiento de personal, por definición, de acuerdo con Chavenato, es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados para ocupar el puesto dentro de la organización. Es todo el proceso que yo hago para atraer al candidato más idóneo al puesto de trabajo y que se alinee al perfil de la organización. En otras palabras, eso es el reclutamiento de personal. Antes de continuar, quiero responder una pregunta de Gonzalo Vega. Gonzalo, buenas noches. Nos dice,
Preguntas para hacer ese perfil de cargo depende y va de la mano con el organigrama y tipo de empresa, ¿cierto? Sí, muy bien. El rubro no puede estar ajeno en el análisis de levantamiento de información. Si es un puesto de ventas, tengo que yo saber qué producto va a vender y eso está relacionado al rubro o core de la empresa. Y claro está, en el perfil del puesto, solamente permítame regresar, yo necesito de saber en la identificación cuál es el departamento o área al que pertenece y el tipo de empresa. En este caso, tu pregunta del organigrama, claro que sí, yo debo de saber a quién reporta, en qué parte del organigrama está ubicado ese puesto. Así que sí. No, gracias a ti, Gonzalo, por tu pregunta. Entonces, ahora sí, vamos de lleno con reclutamiento de personal. Entonces, ya entendemos, es atraer al personal idóneo que se ajuste al perfil del puesto y que se ajuste a la organización. En otras palabras, eso es reclutamiento de personal. Pueden seguir investigando. Chavenado tiene un libro muy bueno sobre gestión de recursos humanos. Para el reclutamiento de personal, existen diversos tipos de canales y estrategias para atraer al talento más idóneo. Y existen tres tipos de reclutamiento. Primero, el reclutamiento interno. ¿Qué quiere decir? Aquí yo ya no voy a publicar las ofertas o vacantes de trabajo en las bolsas laborales, sino en un reclutamiento interno lo que vamos a hacer es analizar si es que actualmente en el área de trabajo existe algún candidato por debajo de la línea jerárquica que pueda ascender y cubrir esa vacante. Eso en caso de un ascenso vertical, pero también existe la promoción horizontal. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy buscando cubrir la vacante de analista, o perdón, asistente de recursos humanos, pero tengo el área de administración general y veo que hay un asistente que está estudiando recursos humanos y tiene interés por cubrir esta vacante, puedo hacer un reclutamiento horizontal, es decir, trasladarlo de un área a otra. El reclutamiento interno, como les digo, puede ser de manera vertical, de abajo hacia arriba, que un puesto de abajo cubre un puesto de arriba, o en su defecto que un trabajador de otra área tenga las capacidades y competencias necesarias para poder cubrir esta nueva vacante. Eso es el reclutamiento interno. Promover a empleados que ya trabajan en la empresa. Pero de todas maneras, por más que ya trabajen en la empresa, tienen que someterse al proceso de evaluación que compete en la selección de personal, ¿sí? No está excepto de ello. Por ahí que se puede confundir. Y lo ideal es que esto sea de manera ética e imparcial. La objetividad no se puede perder, sobre todo en un reclutamiento interno. El reclutamiento externo, el que más se suele ver, es cuando se busca el talento fuera de la empresa, ¿no? Cuando se publica en bolsas laborales como LinkedIn, Boomerang, Computrabajo o las bolsas que ustedes conozcan en sus respectivos países, ¿sí? Buscamos trabajadores de afuera, evaluarlos y incorporarlos a la empresa. Y he visto también hoy en día reclutamientos mixtos. Mayormente se da así, cuando tenemos talento dentro de la empresa que puede cubrir la nueva vacante y de la misma manera se busca una alternativa exterior, puedes realizar ambos. Va a depender mucho de cuál sea el tipo de perfil que se quiera reclutar. Si es que se quiere contar con ambas posibilidades, ambas alternativas, ambas se pueden realizar. Esto es el reclutamiento mixto. Combinamos ambas estrategias. Por lo tanto, la convocatoria, la publicación de las ofertas va a ser de manera interna y externa de manera simultánea, ¿sí? Muy bien. Entonces, los canales tradicionales del reclutamiento externo, donde se suele publicar, pues recuerdan ustedes, hace muchos años atrás, se publicaban las ofertas de trabajo en los periódicos, ¿verdad? También se trabajaba por los referidos, conocidos, ¿no? Y algunas carteleras internas. Ahora, pues la gran mayoría de convocatorias en cuanto a ofertas laborales se refiere, se realizan por canales digitales. Aquí tenemos LinkedIn, Boomerang, Computrabajo, Crowdy
Indeed, ¿sí? Algunas otras bolsas quizás de sus países que no conozcamos, nos dejan saber por el chat, y otras plataformas ATS. Y para nuestra suerte, existen ya bolsas de trabajo que han creado su propia plataforma de selección, ya no solamente de convocatoria de personal, sino también de selección. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí en Perú, de repente en otros países de Latinoamérica también, CompuTrabajo, que es una bolsa laboral muy conocida, esta empresa creó Panda P. Y Panda P es la plataforma ATS donde tú puedes gestionar y evaluar a todos los candidatos que publicaron a través de la bolsa de trabajo. Tienes pruebas psicológicas, pruebas actitudinales, pruebas por competencias, evaluaciones cognitivas, actitudinales, incluso entrevistas previas a través de videos que te ayudan a ti a agilizar el proceso de reclutamiento y selección. E inclusive hay plataformas como Hiring Room y Aira que ya utilizan la inteligencia artificial no solamente para evaluar al candidato, sino sobre todo para el filtro de currículums. Y créanme, para nosotros los reclutadores eso es un gol de media cancha, porque ustedes sabrán o van a darse cuenta cuando ingresen a laborar que para una vacante no postulan 10, 20, 30 candidatos. Mayormente tenemos 200, 300, 400, 500 currículums vitae por leer y cumplir con la lectura de todos esos currículums suele ser tedioso. Los que somos de la antigua escuela hemos adaptado estrategias, hacemos un screening súper rápido, pero definitivamente el aplicado de la inteligencia artificial para filtrar currículums por palabras clave es una amplia ventaja que yo los invito a seguir explorando, ¿sí? Pueden también optar por comprar la licencia quizás de esta o alguna de las plataformas que ofrezcan estas opciones de automatización para así ganar tiempo y no perder la eficiencia en su proceso, ¿sí? Ahora sí, en un proceso de reclutamiento vamos a ver que la tendencia actual sigue siendo el reclutamiento por competencias, ¿sí? Es una tendencia que sigue marcando la pauta hoy en día. No digo que se mantiene su 100% en todo el mercado laboral, pero la gran mayoría de organizaciones se sigue trabajando por competencias. Hasta la educación se ve por competencias. Y justamente un reclutamiento por competencias es ventajoso porque nos permite atraer candidatos más alineados con los valores y objetivos de la empresa. Entonces, sí, al momento de publicar tu vacante, tal y como está en tu perfil, publica también tus competencias. ¿Por qué? Porque estas competencias te vas a ver a ti, te va a ayudar a ti a evaluar mejor a tus candidatos. Y esta evaluación justamente responde a la selección de personal. Vamos a hablar rápidamente sobre selección de personal porque sí es importante. Pero antes de continuar, quiero saber si todo respecto al reclutamiento ha quedado claro. Por favor, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto al reclutamiento? Si todo ha quedado claro, manito arriba. Muchísimas gracias, Natalie, Grace, Brainy, Sujay, excelente. Muy bien, Mariani, Milagros, Estela, Gloria, perfecto. Como todo ha quedado claro, gracias María, como todo ha quedado claro en reclutamiento, ya vimos de qué trata. Ahora sí, vamos con la siguiente fase del proceso, que es justamente la selección del personal. Gracias, Doménico. De acuerdo con Milkovich y Boudreau en el 2010, el proceso de selección de personal es comparar los perfiles de los candidatos, ¿sí? Su currículum vitae, comparar su perfil del candidato con los requisitos del puesto o del cargo que vamos a cubrir. Es hacer el match entre lo que me ofrece el postulante y entre lo que yo necesito cubrir. Habilidades, competencias, experiencia, nivel educativo, conocimientos, etcétera. E inclusive está también contemplado habilidades blandas y habilidades duras, ¿sí? Con el objetivo, justamente, de elegir al candidato idóneo o el candidato
más adecuado para el perfil del puesto en la empresa, ¿sí? Briana, cuéntame cuál es tu duda por el chat para poder resolverla. Ah, me dijiste si la clase será subida el día de mañana. Sí, Briana, no te preocupes. Todas nuestras clases son subidas a nuestro canal de YouTube, al canal de ITEC y también en la plataforma de ITEC para que ustedes puedan visualizarlo de inicio a fin. No te preocupes, Briana, esa es tu duda. Espero haberla resuelto. Muy bien. Entonces, no hay de qué, Briana. Listo. Ya entendemos entonces qué es la selección de personal. Ahora vamos a darnos cuenta que para poder hacer esta evaluación objetiva y poder hacer un análisis correcto, necesitamos seguir fases. Son 5 fases del proceso de selección de personal. Muy bien. Número 1, revisión curricular, el screening. Leer los 500 CVs que llegaron a tu vacante, a tu oferta en tu bolsa de trabajo y verificar cuántos de esos 500 candidatos cumplen con el perfil del puesto, al menos con los requisitos mínimos. Se van a dar cuenta que hay algunos que coinciden al 100%, otros que coinciden en un 40, 60%, y ahí va a depender mucho el análisis que tenga el reclutador, ¿sí? Si pueden utilizar la IA, pero de igual manera con supervisión, yo lo invito a realizar, ¿sí? Hay que tener también mucho cuidado con ello. Pero sí, lo primero que vamos a hacer es una vez ya hecho el reclutamiento, una vez ya publicada la vacante, es justamente entrar y revisar todos los currículos. Una vez que ya tengo separados los CVs, ya tengo bien organizado, bien segmentado, todos los currículos vitales de los candidatos que sí se alinean al perfil del puesto, lo que corresponde después es ponerme en contacto con ellos, ya sea por llamada o por WhatsApp o por correo, y invitarlos al proceso de evaluación, ¿sí? Invitarlos, indicarles que han sido preseleccionados o que van a ser considerados dentro del proceso de evaluación al puesto e invitarlos a integrarse a este proceso de evaluación a fin de que puedan resolver todas las evaluaciones que les vamos a aplicar. Hay una serie de pruebas que vamos a aplicar a los candidatos, pruebas que nos van a ayudar a identificar cuáles son sus habilidades en función a las competencias del perfil del puesto que ya sabemos que debe de tener esa vacante. Estas pruebas son pruebas técnicas, pruebas psicométricas, las pruebas psicológicas, muy claro, las hemos visto, pruebas de personalidad, de carácter, el test de DISC, el test, el Baron Eyes, hemos visto también el Big Five. Bueno, los que no son psicólogos no lo tendrán muy claro, pero estoy segura que al momento de postular alguna de esas pruebas te han realizado. Mayormente son extensas, ¿sí? Pruebas cognitivas, el test de Barranquilla. Ya después les voy a dar un listado de cuáles son estas pruebas de habilidades. Y también existen pruebas de evaluación situacional. Esto sobre todo es muy importante para medir la competencia de mi candidato, ¿ok? Una vez que ya apliqué las pruebas, probablemente de ese grupo que preseleccioné, me va a quedar la mitad o el 10 o el 20%. Y solamente los que han pasado el filtro de las pruebas de habilidad son los que van a quedar listos para programar una entrevista. Hay filtros, ¿sí? El primer filtro es la revisión curricular. De los 500 candidatos, aquí tendré pues 50, hasta menos quizás, 20, 30, 20, 10, ponle, no más. Después de esos 20, o sí, 20, unos 7 quizás pasen las pruebas de habilidad o 5 pasen las pruebas de habilidad. Esos 5 que pasan las pruebas de habilidad, pasaron ese filtro, esos son los que van a pasar a la siguiente fase, a la entrevista. De esa manera, yo ya no pierdo el tiempo entrevistando a aquellos candidatos que no cumplen con los requisitos mínimos o no cuentan con las habilidades mínimas para el perfil del puesto.
A esos 5 candidatos se le aplican las entrevistas que pueden ser de manera virtual o presencial. Existen 3 tipos de entrevistas. La entrevista tradicional, que es aquella que es más breve y se centra mayormente o únicamente en realizar preguntas sobre el tiempo de experiencia, la experiencia de trabajo y su formación académica. Hay puestos, perfiles donde quizás este tipo de entrevistas se pueda seguir ejecutando, pero lo que yo voy a recomendar siempre es realizar entrevistas por competencias. Siempre, chicos y chicas, si están trabajando un perfil por competencias y tu área de gestión de recursos humanos fija sus indicadores de acuerdo a competencias, lo idóneo, lo congruente será que tu proceso de reclutamiento y selección, tu entrevista, sea por competencias. Es una selección por competencias. Aquí recomiendo mucho los libros de Marta Ales. Es una gestora de recursos humanos argentina, muy buena, recomiendo sus libros, muy aplicables incluso en el contexto actual, que logra darnos justamente toda la pauta de cómo se puede realizar este proceso de selección. Y justamente en esta entrevista por competencias lo que vamos a buscar es indagar los comportamientos pasados del trabajador. Le vamos a poner una situación y poder evaluar su respuesta en función a cómo abordó una situación problemática o una situación en particular en función a su experiencia previa. Y de esa manera tú vas a poder entender cómo es el manejo de la competencia del candidato que estás evaluando. Y a esto se le agrega, yo lo utilizo como complemento, las simulaciones. Si puedes aplicar una simulación de algún caso en vivo, mayormente de resolver un problema, y sobre todo para puestos operativos, sobre todo que manejan maquinaria o que requerimos el manejo de alguna herramienta en particular comprobado, la simulación va a ser importante. A veces, por ejemplo, si estoy para la obra, una obra de construcción, yo necesito saber si es que maneja maquinaria pesada, definitivamente en la evaluación voy a necesitar una simulación donde yo evidencie que efectivamente sabe manejar esa maquinaria. De igual manera con otros perfiles que se necesite una simulación real para poder constatar el expertise en la habilidad que menciona o refiere dominar o conocer. Nos podemos fiar únicamente de las palabras en algunos perfiles y hay que tener claro cuáles son, ¿sí? Gracias, Yainira. Por último, una vez que ya hice mis entrevistas, ya pasaron las competencias, ya tengo los resultados, aquí viene la evaluación. De los 5 o de mi terna final, ¿a quién voy a elegir? Mayormente esta decisión lo toma recursos humanos en conjunto con el jefe inmediato de esta vacante que estamos cubriendo, o el gerente general, o a veces pues el jefe del departamento de área, ¿sí? Es una decisión en conjunto o en su defecto, pues queda únicamente a manos del área de recursos humanos. Pero la gran mayoría de veces es una decisión en conjunto. Al candidato, pues, que pasó, al que fue seleccionado, se le da la bienvenida a la empresa, se le programa su firma de contrato o se le envía la carta oferta, ¿sí? Para ya tener ahí una preselección. Y lo que sí recomiendo yo es al resto de candidatos, a los 4 candidatos restantes de tu evaluación, darles, ¿por qué no?, una retroalimentación, un feedback oportuno, un feedback, pues, que esté orientado al crecimiento, un feedback que no sea destructivo, sino que los ayude a construir mejor sus competencias y habilidades. Es eh, una situación de candidez que se le puede dar a los candidatos, ¿no? La gran mayoría de candidatos no seleccionados toman muy bien visto esta respuesta por parte de la empresa y la empresa también así refuerza su perspectiva en función a cómo lo ven las personas de afuera. A veces desde el área de recursos humanos podemos hacer diferencia en cuanto a la identidad de la marca de la empresa y la calidad de atención de la empresa. También se deja entrever por el nivel de atención que da el área de recursos humanos, ¿sí? Aquí, para aquellos que desean realizar entrevistas por competencias en su evaluación,
Muy recomendado el diccionario de preguntas por competencia que ya desarrolló Marta Ales. Lo van a encontrar en la web, ¿sí? Por motivos de copyright no lo puedo enviar por este medio. Claro que sí, es un libro de paga, pero es una inversión que creo que les puede ayudar. Tómenlo como una sugerencia, ¿sí? Marta Ales ya identificó un listado de competencias, tiene ella un diccionario de competencias y comportamientos a evaluar en las entrevistas de los candidatos y también desarrolló un diccionario de preguntas por competencia de estos tipos de perfiles. Y también ella tiene, al igual que Chavenato, un libro acerca de la dirección estratégica de recursos humanos, justamente pensada desde la gestión por competencias para que ustedes puedan revisar. Errores comunes que se pueden evitar en un proceso de selección. En primer lugar, eviten elegir un candidato por afinidad. Eso nos deja mal vistos. Mancha la ética profesional y mancha tu ética, pues, como trabajador de la empresa, ¿sí? No elijamos por afinidad, hay que elegir siempre por competencias. Hay que siempre validar las referencias de trabajo, llamar al trabajo anterior, llamar a su jefe previo a esta experiencia actual y poder validar si efectivamente lo que refiere el trabajador es veraz o no, porque ha ocurrido casos donde a veces el candidato suele pues no ser honesto en su información y por lo tanto siempre hay que validar las referencias para tener todas las aristas cubiertas. Y hay que evitar la falta de objetividad en la entrevista, ¿sí? Buenas prácticas a tomar en cuenta. Hay que tener un panel de entrevistas mixto, ¿sí? Si el puesto contempla una diversidad de perfiles que se alineen aún así a los requisitos mínimos, poder contemplarlo. Hay que tener guías estandarizadas. Si podemos tener entrevistas por competencias semiestructuradas como las que nos ofrece Alex, es una gran opción que yo recomendaría tomar para no improvisar en la entrevista, sino seguir una pauta clara. Y nunca dejar de pasar desapercibido las habilidades blandas, que mayormente se evalúan entre líneas en el proceso de entrevista. ¿Cómo evaluamos las habilidades blandas? En la tonalidad de la voz, cómo modula su voz, si sostiene la mirada, no sostiene la mirada, cómo es su temple al momento de abordar una situación o la simulación que le estamos dando, cómo hace referencia, cómo se refiere a sus trabajos anteriores, cómo controla sus emociones, cómo maneja su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal. Mayormente este tipo de habilidades se ven de manera de entre líneas, justamente, en la entrevista, si no sale de manera tácita en la expresión verbal del candidato, sino eso queda a ojo del entrevistador. Yo diría hay que tener un ojo clínico bien entrenado para poder evaluar mejor estas habilidades blandas, ¿sí? Muy bien, guía práctica para entrevistas de selección, ¿sí? Vamos rápidamente antes de que se acabe el tiempo. Antes de la entrevista, yo recomiendo, leer siempre el perfil del puesto. Debemos de tener claro el cargo y las funciones. Revisar siempre bien los CVs de los postulantes. Hay que, ¿por qué no?, establecer criterios de evaluación del CV para que de esta manera no se pierda la objetividad y en la revisión se haga más rápida. Definir un guión base, establecer una guía de preguntas semiestructurada y adecuar siempre el espacio donde se va a realizar la entrevista. Si es virtual, con anticipación debo tener el link o el enlace donde se va a ingresar, y si es presencial debe ser un entorno cómodo y libre de distracciones. Durante la entrevista, para mitigar un poco el nerviosismo y la ansiedad de mi candidato, que también puede afectar la calidad de sus respuestas, hay que buscar siempre generar confianza, saludar cordialmente y crear un ambiente empático y profesional. Porque hay personas que tienen muy buenas calificaciones en la evaluación, puede ser el candidato idóneo para el puesto, pero si le traicionaron los nervios en el momento, puede que al final no se resulte elegido. Y a veces es un tema solamente de ansiedad. Ansiedad que quizás con un buen control del ambiente y una buena apertura por parte del evaluador
se puede mitigar y puede dejar ver el verdadero potencial de tu candidato. Hacer preguntas abiertas siempre y cuando la situación lo permita. Y esto de aquí, nunca se olviden, aplicar la técnica o metodología STAR para la entrevista por competencias. La técnica STAR consiste en plantear la situación, evaluar la tarea, plantear la tarea, evaluar la acción del candidato en su momento y su resultado. Investiguen si gustan un poco más acerca de la técnica STAR. Se crean preguntas que nos ayuden a plantear la situación, a plantear la tarea, a evaluar la acción y el resultado que obtuvo el candidato. Aquí le vamos a pedir que frente a una situación en específico nos cuente cómo él actuó y dio respuesta a una problemática, y de esa manera vamos a evaluar el nivel de competencia que el candidato presenta. Pedir siempre ejemplos concretos y evitar quedarnos con generalidades para de esa manera poder entender si es el candidato idóneo o no. Siempre observar más allá de las palabras. Hay que tomar en cuenta el lenguaje no verbal, como les digo, el rostro, la mirada, cómo mueve las manos, la postura, erguida, encorvada, mueve las manos, está ansioso, cómo gesticula las palabras, entona la voz o no, etcétera, etcétera. Para que así la evaluación guarde coherencia o no contra el CV y las palabras, el relato que nos dice el candidato. Hay que tomar apuntes, sí, pero de manera estructurada, no apuntes al azar. Lo ideal es llenar una ficha de evaluación en función a criterios objetivos. Ofrecer, ¿por qué no?, un espacio para preguntas. Siempre hay que dar la posibilidad de que ellos puedan formular preguntas, dudas respecto al puesto, la vacante y la empresa, ¿sí? Es importante que el candidato conozca la organización. Y después de la entrevista, pues sí, claro que sí, al evaluar al candidato, para procurar siempre la objetividad de la evaluación, es recomendable usar escalas o matrices comparativas, ¿sí? No nos basemos solo en primeras impresiones. Hay que hacer un match entre la información cuantitativa, entre los CVs y los indicadores y lo visto en la entrevista. Hay que también evaluar contrastando con otros postulantes. Hay que poder identificar quién lo hizo mejor, quién tiene las mejores aptitudes y a ellos hacerlos pasar el filtro. Y siempre pues brindar retroalimentación, sobre todo si es la política organizacional, dar un feedback claro y constructivo, sobre todo a aquellos candidatos que no pasaron el filtro. Errores comunes a evitar. Miren, parece algo pues muy básico, parece algo simple, inclusive pues deducible a primera instancia, pero he visto asistentes, auxiliares que cometen estos errores al iniciar su mundo laboral como gestores de recursos humanos. En un proceso de reclutamiento y selección no debemos de preguntar temas personales. ¿Cuál es la orientación sexual? ¿Qué religión sigue? Si es mujer o varón, en cuántos años piensa tener hijos, etcétera, etcétera. No tienen nada que ver con el proceso de reclutamiento y selección y eso está normado por ley. No puede haber intromisión en la vida personal del candidato. ¿Qué profesión tiene tu papá? ¿Qué profesión tiene tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo es la dinámica con los hermanos? No tiene nada que ver con el proceso de reclutamiento y selección y ten mucho cuidado porque eso te puede dar pie a que el candidato que conoce sus derechos, que conoce la ley de legislación laboral, te pueda demandar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Vulneramos los derechos y vulneramos las leyes laborales. Hay que evitar guiarse por afinidad, los famosos recomendados. No, señores, hay que establecer una política de objetividad y de ética profesional, porque los sesgos afectan, te afectan a ti. Queda un precedente como que eres la reclutadora que solo ingresa al tío, el primo, el sobrino, el amigo, y definitivamente eso mancha tu legajo personal, afectan tu objetividad y afectan tu ética profesional. El colegio de psicólogos, el colegio de administradores, el colegio de ingenieros, depende del gremio al cual correspondas, te puede suspender o quitar la habilitación para poder ejercer tu profesión y puedes estar sujeto a una demanda. Mucho cuidado con esas cosas.
No improvisar la entrevista, sigamos una estructura de preguntas, armemos una estructura previa, porque perdemos profundidad y análisis. Y el error más grave, juzgar por apariencia. Eso se llama discriminación. Eso no puede ocurrir, no está tipificado por ley, además que refuerza estereotipos y prejuicios inconscientes. Aquí les he dejado información extra sobre algunos procesos que ustedes pueden automatizar, ¿sí? Porque siempre debemos estar dispuestos a mejorar. La eficiencia va a ser el camino de la excelencia. Recomendaciones para la planificación del personal, ¿sí? Hay que proyectar nuestras necesidades de personal. Si es a corto plazo, qué vacantes yo debo de reclutar de manera inmediata, cuáles son mis puestos que más rotan para siempre tener un backup e identificar las ausencias y, por qué no, colocar personal temporal que pueda cubrir la vacante. A mediano plazo, reunirme con las gerencias. Se va a expandir, va a haber nuevos proyectos o no para poder armar un plan de contingencia, y a largo plazo, ¿no? A medida que también le damos oportunidad a los trabajadores, ver la línea de sucesión, quienes se van a jubilar y oportunidades de crecimiento a través de la capacitación. Errores frecuentes a evitar en la planificación del personal. No hay que basarse en suposiciones, siempre debemos estar atentos a los indicadores. Planificar solo para reponer personal es solo apagar el fuego, pero no evita que mañana más tarde vuelva a ocurrir el incidente. No hay que desaprovechar las oportunidades de transformación. Hay que armar un plan estratégico para mantener la eficiencia en el área. No hay que ignorar los indicadores de desempeño o ausentismo. Si ya hay un trabajador que está haciendo mal su trabajo, su jefe dice que tiene un mal desempeño de trabajo y así lo demuestra su informe, ya hay que ir viendo la posibilidad de cambiar ese puesto, de cambiar esa vacante, publicarlo y colocar un candidato idóneo que sí responda a las necesidades del puesto. Y también, si es un candidato que hace bien su trabajo, pero tiene una alta tasa de ausentismo, es decir, de faltas, hay que hablar con el trabajador, ver qué posibilidades hay, si se le puede ayudar, poder ver un plan de contingencia. De lo contrario, pues, de manera objetiva, ver si es viable haber un cambio en esa vacante, en ese puesto o no. Y por último, otro error a evitar es hacer la planificación del personal sin la participación de las demás áreas. Como les dije desde la clase anterior, recursos humanos es un trabajo a puertas abiertas. Nos comunicamos con casi todo el personal de la empresa y debemos de estar predispuestos a estrechar lazos con cada uno de ellos, comunicación estratégica y efectiva. Y en la gran mayoría de nuestros procesos, así como en el proceso de reclutamiento y selección, vamos a tener que conversar con jefes de otras áreas, con asistentes, auxiliares, coordinadores, analistas. Entonces, hay que desde ya incorporar una comunicación estratégica con ellos para que de esa manera la planificación y el plan de acción esté en función a la realidad de la empresa o la realidad del puesto, ¿sí? Es importante. Ya para terminar, aquí les dejo un listado, no se preocupen que el PPT también lo van a tener a mano, el PPT lo van a tener ustedes en la plataforma y aquí van a poder visualizar algunas, no todas porque hay más, de las pruebas psicométricas básicas que se emplean para la selección de personal. Hay algunas pruebas que sí, algunas son psicológicas y otras que también se puede aprender la aplicación y que ustedes lo pueden incorporar. Y estoy segura que como administradores ustedes también las van a manejar en el área de reclutamiento y selección de personal, ¿sí? De esa manera, chicos y chicas, hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Hoy hemos visto planificación, reclutamiento y selección de personal. La siguiente clase vamos a ver capacitación y desarrollo del talento, muy importante y que también nos va a ayudar muchísimo en nuestra meta de inserción laboral. De esta manera damos por finalizada la clase. Es importante para mí también que ustedes analicen del todo lo visto hasta el día de hoy, qué parte de los procesos te parece más difícil de ejecutar y por qué. Les dejo ese análisis, esa reflexión para que respondan por el chat. De esa manera hemos culminado el día de hoy. No olviden revisar las referencias bibliográficas y nos estamos viendo el día viernes. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.